Hola Camila, buenos días para usted y para todos los oyentes de Mañanas Blue 10 AM. Tenemos invitada especial, sí señora, para arrancar este programa. Es la senadora del Pacto Histórico, Clara López. Ella está aquí en Caracas. Fue invitada por el Consejo Nacional Electoral como observadora de las elecciones presidenciales que terminaron ayer a la medianoche aquí en Venezuela, con un resultado que dio como ganador a Nicolás Maduro, según el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Senadora, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. ¿Cómo vio ese proceso electoral de ayer aquí en Venezuela? Bueno, nosotros estuvimos a lo largo del día visitando varios puestos de votación y sorprendía que, a diferencia de la polarización de las redes, la gente en las colas estaba en absoluta convivencia. Había mucha tranquilidad, no vi ningún incidente. El proceso de votación muy ágil, los testigos y los funcionarios electorales muy colaboradores. Así es que un proceso en lo que uno puede decir absoluta normalidad. Después, desde luego, vino la tensión de la espera de los resultados, que finalmente llegaron hacia la medianoche, cuando el presidente del Consejo Electoral, acompañado de los demás rectores del Consejo Electoral, dieron a conocer los resultados del 80%, que según las cifras del Consejo Electoral muestran unas tendencias irreversibles. O sea que el 20% adicional debe mantener más o menos esos porcentajes de ventaja que dan que el presidente Maduro sacó algo menos del 52%, el opositor Edmundo González algo más del 44% y el saldo 8 candidatos diferentes de oposición que redondearon el 4%. Eso es lo que uno puede ver hasta ahora. Ha habido quejas de la oposición que tendrán que resolverse a la brevedad dentro de un proceso de verificación de las denuncias que esperamos se den apenas se cuelguen, porque creo que hasta ahora no sé si ya están colgadas en la web todas las actas electorales, como anunció anoche el presidente del Consejo Nacional Electoral. Senadora, tengo que hacerle esta pregunta porque hay pronunciamiento de varios países a lo largo y ancho del planeta, entre ellos incluso el gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro, pidiendo transparencia y que se den a conocer con claridad estos resultados. Usted que estuvo siguiendo el minuto a minuto, usted que fue observadora, ¿cree que hay un poco de falta de transparencia en los resultados que entregó el Consejo Nacional Electoral? No, yo no veo ninguna falta de transparencia, pero eso se tiene que verificar. Porque, como se dice, muy buena es la confianza, pero es mejor el control. Entonces, todas las denuncias de mal contado de los votos, de irregularidades, como en todos los países, tienen que investigarse y resolverse. Entonces, nosotros somos veedores de lo externo, pero ya los escrutinios concretos pues corresponden al Consejo Nacional Electoral y a las veedurías técnicas, que las hay de Naciones Unidas y del Centro Carter. A propósito de cuestionamientos, tengo que hacerle esta pregunta sin duda. Hubo muchas denuncias alrededor de quienes podían venir a ejercer ese papel que usted ejerció aquí en las elecciones como veedora. Y estamos hablando de expresidentes, exvicepresidentes, cancilleres, de gobiernos que no son adeptos al del presidente Nicolás Maduro, a quienes no se les permitió la entrada. ¿Eso no genera de alguna manera un manto de dudas sobre estas elecciones, sobre la libertad que hay en este país? Bueno, sin lugar a dudas uno pensaría que bajo situaciones normales eso no se debe dar, pero sin lugar a dudas dentro de esta polarización me imagino que hubo personas que buscaban venir no a colaborar o a verificar, sino posiblemente a crear problemas. Yo no me pongo a juzgar ese criterio, pero sé que en el Consejo Nacional Electoral, en mi caso como en muchos otros, fuimos propuestos por los distintos partidos para venir a hacer esta labor de veeduría, de acompañamiento del proceso electoral. Y si uno llega a un país sin haber sido invitado a participar en ese proceso de veeduría,
pues creo que ahí es donde tenemos que analizar si fue correcta o no esa actuación. Usted estuvo recorriendo varios puestos de votación ayer, a lo largo de esa jornada electoral que aquí en Venezuela dura 12 horas. ¿Qué vio? ¿Qué se encontró? ¿Había alguna irregularidad que usted diga, bueno, de pronto esto podría haber terminado en esa denuncia de fraude que hacen desde la oposición? Bueno, yo fui en compañía del expresidente de República Dominicana, de un chileno residenciado en España, y lo que vimos fue absoluta normalidad. Me llamó la atención sí un elemento, que hasta el mediodía visitamos varios puestos con mucha afluencia de público, y eso fue lo que sorprendió, la tranquilidad en las colas. Pero después del almuerzo, muy poca gente votando. Me sorprendió, porque parece que la consigna de todo el mundo fue vote temprano, y ya por la tarde no se veía la misma afluencia, mejor dicho, no se veía. Estuvimos como un cuarto de hora esperando que llegara un votante a un puesto de votación. Entonces sí fue como no muy equilibrado el número de votantes de la mañana y de la tarde. Desde el Grupo de Puebla, del que usted hace parte, ¿se esperaban estos resultados? ¿Se esperaban que Nicolás Maduro fuera reelegido? Pues con varios de los compañeros habíamos comentado y todos estábamos a la expectativa. Aquí uno lo que ve es que hay fuerzas fuertes de parte y parte. Entonces, cuando hay una especie de empate técnico, pues uno no sabe cuál va a ser el resultado, y ese era el caso de muchos de nosotros. Senadora, ¿usted qué cree que puede pasar ahora en las relaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el de Nicolás Maduro, sobre todo por esa posición que ha sido bastante dura del gobierno del presidente Petro en cuanto a la transparencia de las elecciones, pidiendo que se den a conocer con claridad esos resultados de anoche? Bueno, es que es la lógica, todo proceso electoral se tiene que dar en transparencia. Pero yo sí pienso que con 2.000 kilómetros de frontera, uno meterse en los asuntos internos del otro país, algo distinto de mediar. Mala experiencia tuvimos en el gobierno Duque con la invasión de las orquestas, y la realidad es que así no debe ser. Aquí tenemos que mantener relaciones diplomáticas, por eso se llaman diplomáticas. Yo no tengo que estar de acuerdo con mi vecino para poder tener una relación tranquila, especialmente en función de los ciudadanos de uno y otro país que viven en el vecino. Entonces, no, aquí yo pienso que no se deben afectar las relaciones entre Colombia y Venezuela por ninguno de esos motivos políticos que las han enrarecido en el pasado. Sé que se tiene que ir para el Consejo Nacional Electoral, pero quiero terminar con una pregunta. El presidente Gustavo Petro en algún momento dijo que el sistema electoral más transparente del mundo era el venezolano. Usted vino, fue testigo de cómo se dieron las cosas ayer en las elecciones, pero también usted ha sido, por supuesto, protagonista del sistema electoral en Colombia. Muchas veces, durante muchos años, en diferentes puestos. Quiero preguntarle, ¿tiene razón el presidente Gustavo Petro cuando habla de este sistema electoral en Venezuela que ha sido duramente cuestionado por varios sectores? Mire, yo creo que el sistema electoral es muy bueno y creo que es muy confiable. Yo siempre he criticado el nuestro. Muy legendaria la aseveración que hizo un registrador cuando tomó posesión del cargo, que decía que en Colombia se roban las elecciones antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Eso ha variado algo, pero nosotros tenemos un sistema electoral muy deficiente comparado con el de Venezuela. Yo no conozco los demás del resto del mundo, entonces no podría decir que es el mejor del mundo, pero es mejor que el nuestro. ¿Le gusta más a pesar de que haya un solo boletín, de que no haya preconteo? Pues sí, porque uno siempre ha pensado que el preconteo, que no tiene ningún valor legal, hasta facilita el fraude. Entonces eso de que la gente tenga que poderse registrar para votar
con una huella. En Colombia votan hasta los muertos. Entonces, no, yo creo que es un sistema que tiene toda la estructura de ser un sistema transparente y espero que así haya sido. Pero como dije al comienzo, muy buena la confianza, mejor el control. Senadora, a pesar de que aquí en Venezuela, por ejemplo, anoche Elvis Amoroso decía, ganó Nicolás Maduro, ganó perdió Edmundo González, pero había otros candidatos. Aquí ni siquiera en ese primer boletín se sabe cuánto obtuvieron los demás candidatos, cuántos votos fueron en blanco, cuántos votos fueron nulos. ¿Eso no termina generando una cantidad de suspicacias? Pues yo vi que sacaron el dato del 4% de los otros candidatos y en uno de los programas de televisión sacaban barritas. Yo creo que fue que no los leyó, pero que desde luego la máquina totalizadora sí lo arrojó, porque recuérdese que es que aquí votan por partidos. Había más de 30 partidos, lo que pasa es que muchos partidos tienen el mismo candidato. Entonces el boletín electoral sale por partidos y después suma por candidatos. Claro, por eso Nicolás Maduro aparecía 13 veces en esa tarjeta y Edmundo González 3, además del resto de los candidatos. Senadora, gracias por acompañarnos a esta hora. Es un gusto. Tiene que irse, la dejo ir. Gracias de verdad por darnos estos minutos. No, a usted, muchísimas gracias. Un saludo a Camila. Gracias, Silvia. Más adelante vuelvo con usted precisamente para que nos siga contando lo del Consejo Nacional Electoral y la proclamación de Nicolás Maduro.